Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal, muy agradecida, porque os suscribáis a él, me ayudáis muchísimo, es gratis y también os agradecería mucho que le dierais al like si os gustan los vídeos y dejar los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre Rocío Carrasco y yo me hago, y como yo, mucha gente se hace una pregunta: ¿por qué tanto daño, Rocío Carrasco? ¿A qué viene esta pregunta? Pues a pesar de hacérmela durante mucho tiempo, durante años, porque no entiendo lo que hace esta señora, a raíz de que se celebró el juicio por impago de pensión a David Flores por parte de Rocío Carrasco, su madre, y que ésta saliera condenada a pagar unos 13.000 euros más intereses y una multa de 900 euros. Pues se me volvió a revolver todo lo que yo pienso sobre este tema de Rocío Carrasco, sus hijos y Antonio David Flores. Siempre me pregunté cómo una madre, que yo también lo soy, puede vivir sin ver a sus hijos durante tanto tiempo. Y después de contar su vida en la docuserie, en la que empezó a contar, las cosas que contaba, se me ponían los pelos de punta. Verla a ella destrozada y el daño que estaba haciendo a sus hijos y a su familia, a veces me resultaba imposible hasta terminar de ver el capítulo, porque me hacía también daño a mí. No lo entendía, ni lo sigo entendiendo. Y me fui dando cuenta, para llevar todo a su terreno de víctima, estaba mintiendo. Rocío Carrasco no cuenta la verdad. Y yo no puedo decir que sé toda la verdad porque no la sé, solo la saben ellos. Pero intuyo que hay mucha mentira en la docuserie y en lo que cuenta Rocío Carrasco, solo para para salir ella libre de toda culpa, cosa que no lo está consiguiendo. Las mentiras caen por su propio peso. Tampoco entiendo cómo Antonio David, que ayer vi un directo de que entre lágrimas explicaba su historia, pero ¿por qué no cuenta todo? Yo creo que es por problema judicial, pero yo creo que ya hay que sacarlo todo del buche y contar todo lo que él vivió, lo que sus hijos vivieron y que salga todo a relucir ya. Porque se está haciendo mucho daño a esos hijos, muchísimo daño, y su madre lo está permitiendo. Em, la víctima no es Rocío Carrasco, la víctima es Rocío Flores y David Flores, ni más ni menos. Es fácil darse cuenta de que el quien siguió la Crónica Rosa durante mucho tiempo, como yo, que tenemos una edad, sabemos que Rocío Carrasco no se quedó nunca callada. Es decir, que si acusa y si le hizo daño a Antonio David Flores, que no es plato de buen gusto, yo también la entiendo a ella, verse reflejada tu vida en la televisión. También hay que contar que Antonio David Flores salió de esa casa sin más trabajo que dedicarse a contar su vida. Tenía que vivir de algo y encima las pensiones que tenía que pagar a sus hijos en ese momento eran muy altas. Rocío Carrasco, en cambio, se quedó en casita de mamá, viviendo de su mamá, y cosa que Rocío Jurado hizo con todo el cariño de madre, como tiene que ser una madre, pero tampoco se dio cuenta del daño que estaba haciendo a su hija porque le dio todo en bandeja, lo tenía todo, y eso
le hizo que no valorara lo realmente importante. Encima le dejó su herencia, toda su herencia, la cual yo creo que está derrochada al 100% o mal administrada, no lo sé. Por eso tuvo que hacer ahora esta docuserie, para salir de las deudas, pero creo que se equivocó, Rocío, porque salir de las deudas de semejante manera, podías haber salido de las deudas, hacer la docuserie con verdades, no con mentiras. Y hoy tendrías la conciencia más tranquila, creo yo. Que Antonio David Flores nunca fue un santo, eso lo sabemos todos. Que tuvo sus errores, también lo sabemos todos, y no lo defendemos. Yo por la primera no lo defiendo, pero siempre estuvo al lado de sus hijos. Siempre mostró el lado de buen padre, cosa que Rocío no hizo. Porque una madre, si un padre no le trae el hijo cuando se lo tiene que traer, acude a buscarlo, sea donde sea. Ella no lo hizo, no le interesa. Si una hija es rebelde en la adolescencia, ¿cuántas hijas no son rebeldes en la adolescencia? Yo también soy madre, yo también tengo una hija y un hijo. La adolescencia es lo que es, pero hay que saber conducirla. Hay que saber que no puedes ponerte a la altura de tus hijos, ni culparlos. Ellos están pasando por un mal momento, como es la adolescencia, y tú tienes que saber conducirla. Esa niña, que no me creo que sea verdad lo de la sentencia, no me lo creo, con todo el respeto hacia la justicia, no me lo creo. Tuvo que haber algo que pusiera todo en contra de Rocío Flores, alguien, algún testigo, algo, no lo sé, no lo sé, pero algo hay que no me cuadra. Y como a mí, a muchísima gente más. Esa niña fue el único episodio violento que se le conoce. Raro, una persona violenta no tiene un episodio solo, tiene muchísimos. Y esta niña, el carácter de esta niña que muestra públicamente, a pesar de ser pues pinchada y provocada para que salte, para ellos tener más argumentos, no lo hizo. Y eso es porque dentro no tiene esa maldad ni ese odio que dice su madre. Por eso, Rocío, es imposible creerte, y yo creo que la primera que no te crees eres tú. Eres tú la primera que vas en contra de ti misma. Todos conocemos con nombre y apellidos la persona que no te está ayudando en nada. Y esos amigos nuevos que tienes que van en contra de tu hija, que hablan pestes de tu hija, ¿crees que son tus amigos? Pues no, Rocío, no son tus amigos. Te están utilizando. Te crees muy lista, te crees muy te haces la prepotente y la sabionda con esas frases que te gastas, que no las entiendes ni tú, porque te las imponen. Eh, mm, no, no te quieren, Rocío, no te quieren como te quieren tus hijos, que te lo han demostrado hace poco en un juicio, al no declarar contra ti ni a no pedirte pena de cárcel. Eres tú la que falla, Rocío. Eres tú la que falla y lo sabes. Y eso es lo malo de todo esto, que sabes que estás fallando. Sabes que no te estás comportando bien con tus hijos. Sabes que están sufriendo tus hijos. ¿De qué sirve estar toda una vida peleada con tu ex? Yo soy una mujer divorciada. Hay que pasar página. ¿Que lo pasé mal en su momento? Por supuesto, igual que tú. Y por eso a veces, pues me pongo a tu lado, porque digo yo, madre mía, esta chica también pasó por lo suyo. Pero hay que pasar página y tirar para adelante con tus hijos, no con tu otra nueva pareja, que esa viene y va, que no es nada tuyo. Y tu pareja puede estar contigo, ¿cómo no? Pero primero tus hijos, esos sí que son tuyos, esos sí que te quieren. Los demás,
Yo te digo que no te quieren, Rocío, te lo digo y te lo aseguro. Si te quisieran, te dirían 4 cosas. No te dejarían comportarte como te estás comportando, que quien te estás comportando eres tú, y quien va a pagar las consecuencias no son ni tus amigos, esos nuevos que tienes, ni tu pareja. Eres tú la que va a pagar con todas las consecuencias de esto. ¿Por qué ese odio, Rocío? ¿Por qué? Si se vive muchísimo más tranquila sin el odio. Y mucho menos, es que no me puedo creer que odies a tus hijos, yo no me lo puedo creer. Yo creo que estás metida en un círculo que no te deja ver más allá de tus narices. Y aunque lo ves, no sabes salir de él. Yo creo que tú tampoco lo estás pasando bien, pero tus hijos, tu exmarido, tu familia, Moedano, ¿qué has dicho de ellos, chica? ¿Qué has dicho de tu familia? ¿Tú crees que es verdad todo lo que dijiste? Eso no lo crees ni tú. Por eso yo te pediría que reflexionaras. Ojalá me levantara una mañana y viera publicado: Rocío se acerca a sus hijos, perdón. Rocío Carrasco pide perdón. Rocío Carrasco está feliz por volver a reencontrarse con sus hijos. Nadie te pide ni nadie te dice que te reencuentres con Antonio David, porque eso está acabado, está roto y cada uno con su vida. Y a ti no te es nada, Antonio David, no tienes por qué guardarle pleitesía, pero respeto sí, respeto como persona. Lo acusaste de maltratador cuando no lo es. Yo no veo ese odio y esa inquina de Antonio David hacia ti, no la veo. Y en cambio al revés sí lo veo. Tú odias todo lo que sea Antonio David, incluso a sus hijos porque son hijos de él. ¿Tú crees que eso es así, Rocío? ¿Que eso te conduce a algo? El porqué de eso me gustaría que lo explicaras, que te explicaras con verdades, no con mentiras. Porque no lo entendemos. Nadie te puede apoyar porque no te entienden y los fusias esos que te apoyan, las fusias, no te están apoyando, te están haciendo más daño que bien porque te lo dan todo por bien hecho y no estás haciendo bien las cosas, ni por ética, ni por moral, ni por nada. Te apoyan porque eres la hija de la famosa cantante que ellos adoraban, que era Rocío Jurado, pero eso no es suficiente, es que no tiene nada que ver la cantante y la buena artista y la buena madre que fue tu madre con lo que está pasando ahora. Es que confunden el tocino con la velocidad. Yo puedo ser admiradora de Rocío Jurado y no estar de acuerdo contigo, Rocío Carrasco. ¿Por qué? Porque como mujer me duele que estés pasando por todo lo que estás pasando. Como madre me duele ver a tus hijos. Y a mí no me son nada. No llevo su sangre ni ellos la mía, pero me duele ver a una madre sufrir, me duele ver a unos hijos sufrir, me duele ver a una mujer sufrir. No merece la pena, Rocío, para los días que estamos en este mundo. Quizás todo lo que te diga o lo que estoy haciendo os suene a muchos atópico, pero no es un tópico, es una realidad. A mí me hace sufrir ver la situación de esta familia. A mí me hace sufrir. No me gustó ayer ver a llorar a Antonio David Flores. No me gustó nada, porque por muy mal que se comportara, es una persona que está sufriendo. Es una persona que está arrepentido, tiene un comportamiento bueno, aunque se equivocó, como él reconoce muchísimas cosas, pero lo reconoce, Rocío. Tú no lo reconoces. Por eso, ojalá recapacites y ojalá, sin tardar mucho, te acerques a tus hijos, por el bien de ellos y por el bien tuyo propio, porque yo creo que lo estás pasando mal porque sabes que lo estás haciendo mal. Y todo lo demás déjalo a un lado, Rocío. Desde que tengas a tus hijos, después pones todo lo demás en su sitio, pero así no estás poniendo nada, se está volviendo todo en contra tuya. Y me gustaría ver
a toda vuestra familia feliz, porque todas las familias se merecen ser felices aunque estén separados. Y, sé de lo que hablo, sé de lo que hablo, Rocío, sé de lo que hablo. Lo que no me interesa lo dejo a un lado. Yo, como mujer separada, a mí mi ex no me importa absolutamente nada. Respeto porque es mi ex y porque es el padre de mis hijos y porque es una persona a la que yo quise, pero en mi vida no la quiero. Pero a mis hijos, ¿quién me separa a mí de mis hijos? Nada ni nadie. Y nos peleamos, discutimos, cada uno tiene sus ideas, pero son mis hijos. Y aunque suene tópico, yo como Belén Esteba, por mis hijos mato. Ojalá te oiga algún día decir lo mismo a ti, Rocío. Ojalá. Y nada más por hoy. Espero que no os cansara con mi discurso, pero lo necesitaba sacar afuera, porque me duele muchísimo ver a personas y sobre todo a esos chicos sufrir. Gracias por estar ahí. Espero que os suscribáis al canal, que le deis al like, que os gustara mi vídeo y hasta el próximo vídeo.